tomar tiempo para meditar en la preciosa palabra de Dios, que siempre es oportuna para nuestras vidas. Y pienso yo y espero que sea así, que el capítulo que vamos a estar estudiando en esta ya noche, tarde noche, sea de bendición para cada uno de nosotros, así como lo ha sido para mí el momento de meditarlo, de leer, de estudiar este hermoso capítulo de Zacarías. Le invito a que abra sus Biblias en Zacarías capítulo 7, es donde vamos a estar meditando eh, en esta tarde, en esta noche, junto con el Isaías capítulo 58. Y ahorita vamos a entender por qué eh, pues el Señor me ayudó para unir esos dos capítulos, ¿ok? Porque Isaías se escribe cerca, como bien comentaba el pastor en la mañana, se escribe cerca de 700 años antes de Cristo, entre el 740 y el 681 antes de Cristo se considera que escribe el libro de Zacarías o las profecías de Isaías. Y el profeta Zacarías lo ubican, obviamente por las fechas muy exactas, las que da en el mismo libro profético, al hablar del segundo año de Darío, o en el capítulo 7, vamos a ver que inicia que esta profecía o este mensaje, el Señor se lo da a Zacarías en el año cuarto del rey Darío. Entonces, al dar la palabra de Dios, estas fechas, es muy fácil para los estudiosos ver justamente el tiempo. Entonces, estamos hablando cerca de 180 años, 200 años de diferencia entre Isaías 58 posiblemente y Zacarías capítulo 7, pero nos vamos a dar cuenta y espero que lo podamos ver, que el mensaje es muy similar, ¿ok? Dos profetas hablando en tiempos distintos a una audiencia distinta, ¿ok? En Zacarías estamos el pueblo que ha regresado del destierro después de 70 años, y en Isaías antes de que sucediera el destierro, ¿ok? Pero bueno, antes de eso, como siempre, hermanos, le invito a que ahora tenga ahí Zacarías 7, vamos a iniciar la lectura, pero antes de eso, como siempre, tenemos que orar y pedir al Espíritu Santo que Él sea el que me ayude a predicar su palabra, y más que nada que cada uno de ustedes sea edificado por medio de ella. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, ya noche, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí delante de su presencia, como siempre, Señor, para alabarle, bendecirle, pero también para escuchar su palabra, Señor. Sea usted quien me use, pero más que nada, Señor, que nos hable usted a cada uno de nuestros corazones. Que su palabra taladre nuestra mente y corazón y se quede bien guardada ahí en nuestra mente y corazón para ponerla en práctica, Señor. Que no sea tan solo una predicación más, ni que sea una meditación más, Señor, en nuestras vidas, sino que sea algo que busquemos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, Señor. Que sea su palabra la que nos guíe, la que nos mueva. Ayúdeme, Señor, como siempre. Es mi oración, Señor, que usted sea glorificado por medio de cada mensaje, Señor, que se predica en este púlpito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Zacarías capítulo 7. Vamos a dar lectura del versículo primero hasta el versículo 5, ¿ok? Como de manera introductoria. Dice así la palabra de Dios, Zacarías 7, versículo primero. En el año cuarto del rey Darío, vino la palabra del Señor a Zacarías, el cuarto día del mes noveno, Quisleu. La aldea de Betel había enviado a Sarecer, a Regen Melech y a sus hombres a implorar el favor del Señor y preguntar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas. Hacen la siguiente pregunta: ¿debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos. Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles: cuando ustedes ayunaban
y se lamentaban en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años. ¿Ayunaban en verdad por mí? Hasta versículos 6 y 7. Y cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y próspera en sus ciudades de su alrededor, y el Negev y la tierra baja estaban habitados? Vamos a dejarlos aquí, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, esto a manera de contexto, mis hermanos. Pastor Ricardo ha estado predicando del profeta Ageo. El profeta Ageo, la mayoría de sus profecías se centran en el año 2 del rey Darío. Si las ubicamos, por lo general, todas las profecías en diferentes meses: mes quinto, mes creo que séptimo, mes noveno, mes décimo, si no me equivoco. Zacarías también, ¿ok? Los primeros, al parecer, los primeros 6 capítulos anteriores se ubican también en el año segundo del rey Darío. Estaba pasando algo fuerte en ese año, hermanos. En ese año, a manera rápida para recapitular, justamente como lo hemos estado escuchando en estos últimos mensajes, se estaba haciendo un llamado al pueblo a trabajar para la reconstrucción del templo, pero también el Señor estaba preparando en Zacarías capítulo 3 y capítulo 4, como el pastor ya ha predicado estos dos capítulos. Estaba preparando al sumo sacerdote, no me quiero equivocar de nombre, Josué, así es, sumo sacerdote Josué, donde en el capítulo 3 de Zacarías el Señor lo limpia de su impiedad, de su iniquidad, le quita esas ropas sucias y le pone ropas de gala. ¿Okay? En el capítulo 4 hay un mensaje para Zorobabel, el gobernador, y el mensaje es el siguiente. Me encanta este versículo del capítulo 4, versículo 6, que continuó: y él me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, el Señor prepara al pueblo para la construcción, prepara al sacerdote para que pueda ministrar al pueblo, para que pueda servir con los sacrificios, se iban a reanudar nuevamente. Y a Zacarías, a Zorobabel, el gobernador, el Señor prepara también y le dice: no es por la fuerza militar donde va a obtener la victoria, no es por tus buenas alianzas, sino es por mi espíritu, dice el Señor. ¿Ok? El capítulo 7 sucede 2 años después. Al parecer ya la obra estaba muy avanzada. Esdras capítulo 6, dice la palabra de Dios en el capítulo 6 que el templo se terminó en el año sexto, a los principios del año, si no me equivoco. Ok, creo que es 636 o 638, no recuerdo, pero ya casi el final del capítulo 6 en Esdras dice la palabra de Dios que el templo se termina el año sexto del rey Darío. Ok, en eso se ubica. Entonces, el capítulo 7 se escribe 2 años después de lo que hemos estado estudiando y 2 años antes del que terminara el templo. Ok, nuevamente, el pueblo o la aldea de Betel envía a una comitiva de hombres posiblemente importantes y dice que van, en el versículo 2 del capítulo 7, van a implorar el favor del Señor. Y hacen una pregunta al Señor. Dice: ¿debemos de llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Al parecer, y aquí mismo lo dice el Señor cuando habla, ellos, después de que el templo es destruido, empiezan a ayunar el mes quinto y el mes séptimo de cada año, ¿ok? Durante los 70 años de cautiverio. Y haciendo un poquito de la tarea, en los, ¿cómo se llama? En los comentarios del Dr. MacArthur, ahí aproveché, ahí el libro que nos dieron el fin de semana pasado, y dije, wow, dije, esto está tremendo. Pero resulta que ahí en los comentarios, y muy atinados porque ya lo corroboré en la palabra de Dios, dice que el templo fue destruido en el mes quinto. ¿Ok? El mes quinto fue el mes en que el templo fue completamente derribado
por Nabuzaradán, ¿ok? El capitán de Nabucodonosor. En ese mes es cuando el templo es completamente destruido, no nomás el templo, también el palacio real y todas las casas de Jerusalén es destruido, ¿ok? Y el pueblo acostumbró durante los 70 años de cautiverio a hacer ayuno o a lamentarse justamente porque perdieron ese templo. En el mes séptimo sucede otra cosa terrible. Y dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 39, 40 y 41, el libro de Jeremías. En ese mes, hermanos, muere Gedalías. Y Gedalías es el último gobernante que el Señor deja, se puede decir, al pueblo de Israel. Sucede una terrible tragedia. Si quiere saber usted a detalle lo que sucedió, es algo horrible. Matan a este gobernador. Al parecer era un buen gobernador, o sea, era alguien que estaba queriendo hacer las cosas bien y lo matan, lo traicionan, y de ahí la situación se pone toda, ya estaba peor, estaba muy fea la situación se pone todavía peor. Al parecer el pueblo de Israel estuvo ayunando durante 70 años, pero el Señor, como lo vamos a ver, o lo dice aquí en el versículo 5, hace la pregunta el Señor: ¿en verdad estaban ayunando por mí? Eso es importante, hermanos, ¿ok? Y es donde vamos a entrar ahora sí en materia. ¿Cuál es el ayuno que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que el Señor mira cuando queremos buscarle? Y ojo, el capítulo 58, y le invito a que deje ahí en su separador Zacarías 7, porque vamos a regresar. Pero en Isaías capítulo 58, versículo primero y el segundo, ya lo leyó mi hermano Jonathan y lo voy a leer nuevamente, los dos primeros versículos. Dice así la palabra de Dios: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo, me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, y se deleitan en la cercanía de Dios. Tanto Isaías 58 como Zacarías capítulo 7 inician muy similar, no sé si se han dado, si lo pudieron ver. Pero en Zacarías 7 dice que el pueblo va a buscar la voluntad de Dios, lo cual es algo bueno, ¿ok? Que ustedes hayan venido hoy aquí a la casa del Señor es algo bueno, no está mal, ¿ok? Isaías 58 dice que ellos lo buscaban día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, lo cual es bueno, ¿ok? No está mal eso. Pero el Señor, tanto en Isaías 58 como en Zacarías capítulo 7, tiene algo en contra del pueblo. Y lo vamos a leer. Nos regresamos a Zacarías capítulo 7, por favor. Esta fue la introducción, ¿ok? Vamos a entrar ahora sí en los puntos para mirar. Zacarías capítulo 7, versículo 6. Cuando comen y beben, ¿no comen y beben para ustedes mismos? Versículo 7. ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera en sus ciudades a su alrededor y en el Negev y la tierra baja estaban habitados? Versículo 8. Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzguen, y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen mal en sus corazones unos contra otros. Ojo con esto, hermanos. El pueblo en Isaías 58 se deleitaba en escuchar la palabra de Dios. En Zacarías capítulo 7 ellos buscan la voluntad de Dios. Pero el Señor les dice en el versículo 7, dice: este mensaje ya se los he dado. Yo he hablado con ustedes de este tema. ¿Qué es lo que quiere el Señor?
No está mal que vayan a la sinagoga, se puede decir. No está mal que lean la palabra día a día. No es incorrecto que vengan a los servicios cada domingo, cada jueves y cada vez que hay un servicio especial. No está mal. Pero al Señor nadie lo engaña. Y estas 4 cosas que Zacarías está mencionando, las mismas 4 las encontré en Isaías 58. Isaías 58:3 dice, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia, oprimen a todos sus trabajadores, ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que no se oiga en lo alto su voz. Pocas palabras, hermanos. Escuchaban la voz de Dios, leían la palabra de Dios, pero en lo íntimo no hacían juicios justos. Tenían parcialidad, tenían favoritos, posiblemente, o se iban tras pues el soborno, el dinero, las influencias. Pero dice el Señor que eso no es lo que busca, hermanos. Y pudieran decir, hermanos, hermano, pues es que yo no soy juez, eso no aplica conmigo. Yo no estoy en un juzgado. Eso es mentira. A todos nosotros Dios nos ha dado autoridad, principalmente en la casa, principalmente. Si tú trabajas, tenemos que someternos, y más si tenemos algún cargo, todavía. Ese tema de la justicia, hermanos, no es un tema ajeno a todos nosotros. Es un tema que debemos de pedirle al Señor sabiduría, pero más que nada, hermanos, como dice Isaías 58:3, no buscar nuestra conveniencia, ni oprimir o abusar de las personas. ¿Ok? No estamos aquí, hermanos, para hacer tesoros en esta tierra. Tú y yo sabemos, por medio de la Escritura, cómo va a terminar esta tierra. Y no termina bien. Zacarías habla de eso, Apocalipsis habla de eso, Ezequiel habla, Daniel también. Y parte de los evangelios hablan del fin de los tiempos y la ira de Dios. Así que ustedes y yo sabemos que nuestros tesoros no están aquí. De nada sirve acumular tesoros aquí, hermanos. De nada sirve. Y lo que hagamos, dice la palabra de Dios, hagámoslo con justicia, juzgar de manera equitativa. ¿Ok? Segundo punto, dice de Zacarías capítulo 7, versículo 9, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzguen, y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. Nuevamente el tema de la misericordia. No sé si se acuerdan, pero este tema lo tocamos en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice, hay 3 cosas que el Señor dice, ¿qué es lo que demanda el Señor de ti? Lo voy a leer. Dice, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Se dan cuenta que se repite el mismo mensaje? Se pudiera decir, Isaías está hablando de esto en el capítulo 58, Miqueas 6 está hablando también, versículo 8, de la misericordia, y Zacarías después de 200 años más dice, Señor, quiero que practiquen la misericordia. En el caso de Micaías dice, ama la misericordia y practica la compasión con cada hermano. Y esto, la misericordia, hermanos, es necesario tener al Espíritu Santo. En la semana con el fallecimiento de Charlie Kirk,
había un debate ahí entre algunos hermanos en la radio y decían, muerte para el asesino. ¿Usted qué opina? Me decía. ¿Usted qué opina? Y yo le dije, miren hermanos, no me habían dicho el detalle, pero ¿usted qué opina de la pena de muerte? Le dije, dice Romanos capítulo 12, al final dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y le dije, ese tema se lo dejo al Señor. Pero después me puse a pensar durante estaba tomando este pasaje y dije, bueno, si yo estuviera en los zapatos tal vez, y ojalá que no, ¿verdad? Que nunca estemos nadie en los zapatos, pero los papás del hermano Charlie, posiblemente íbamos a querer justicia, ¿ok? Pero si estuviera en los zapatos del papá del joven, posiblemente iba a querer misericordia. Y la realidad dije, bueno, y no estoy minimizando para nada el acto ni lo horrendo que sucede que fue. Pero dije, bueno, Charlie Kirk profesó a Cristo, predicó a Cristo. Lo más seguro es que está con el Señor. Este joven no. Necesita a Cristo. Y si tiene un tiempo, posiblemente llegue a los pies del Señor. Y yo sé que es difícil. Es un tema sensible para esta nación ahorita. Inclusive, o sea, de manera personal es algo horrible lo que sucedió. Y no estoy minimizando. Digo, para nada, en ningún aspecto. Pero el Señor quiere que practiquemos la misericordia. Y no es posible en nuestras fuerzas, hermanos. Tenemos que pedir al Señor ayuda en esta área. Señor, dame un corazón que ame la misericordia. Ayúdame, Señor, a practicar la misericordia y la compasión con cada uno de mis hermanos, con cada persona que me llegue a topar, que llegue a... Ayúdame, Señor. Tercer punto, no opriman a la viuda, versículo 10 del capítulo 7 de Zacarías. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Personas que están en desventaja. Personas que va a ser muy difícil que se puedan defender. La viuda y el huérfano, y en el caso especial de la viuda en aquellos tiempos, no es como el ser viudo en estos tiempos, hermanos. En estos tiempos creo que debido a la revolución industrial, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, la mujer entró fuertemente en el ámbito laboral, ¿ok? Pero antes de esa época no era común que se contratara a una mujer en los trabajos, ¿ok? Y una mujer que perdía a su marido estaba prácticamente desprotegida, una mujer viuda, muy poco le iban a contratar y si la contrataban posiblemente iban a abusar en el aspecto de que le iban a pagar menos que a un trabajador o posiblemente ni le pagaban o le daban cualquier cosa. Dice, no los opriman, no se aprovechen de la viuda, del huérfano porque no tiene quien lo defienda. Escuchaba acerca de los abusos de menores hace tiempo y prácticamente muchos de los abusadores de niños buscaban ese patrón. Niños o jovencitos o jovencitas que no tenían papá o que su papá estaba ausente, que no estaba presente en su vida. Se divorciaron y el papá hace su vida. Son presa fácil. Huérfanos, viudas, pobres, extranjeros. Y ustedes saben lo que es trabajar como extranjero, sobre todo si no tienes documentos. Escuché un caso de un hermano que fue a trabajar
Lo invitaron a trabajar a Los Ángeles. Obviamente no va el nombre. eh, pero fue a trabajar y dijo, no, tanto vas a ganar. Tienes hospedaje, comida incluida, bla, bla, bla. Llega este hermano a trabajar y cuando trabajan le cambian las condiciones de trabajo pensando que no tenía documentos. Pero como tenía documentos le dije, pues estás mal. Yo no tengo que aceptar este abuso. Me quieres quitar la mitad de mi cheque y me vas a dar casi nada. Pero una persona que se encargaba de abusar los engatusaba. Vas a ganar muy bien, vente para acá, aquí te vas a tener todo, estás y vas a ganar tanto. Oh, sí, pero ya que llegas, oh, sorpresa. Sucede, hermano. No estoy hablando de hace años, estoy hablando de hace meses, ¿ok? Este caso. Sucede. Pero Señor, eso lo aborrezco. De nada sirve que vengas a la iglesia, hermano, a escuchar la palabra de Dios y hacer un lado estos puntos que el Señor son importantes. Isaías 58, Miqueas capítulo 6, Zacarías, y no nomás lo miramos hace meses atrás, también el Señor Jesús habla de esos temas. Y el Señor nos sigue demandando lo mismo hoy día, a cada uno de nosotros. Practicar la justicia. Ustedes saben y cada quien sabemos lo que es correcto y lo que está bien y lo que está mal. Nadie. Y dice, es que yo no he leído. Tienes conciencia. El Señor dice en en Romanos capítulo 1 que nos tiene una conciencia. Sabemos lo que es correcto. Hagamos lo que es correcto. Ayúdanos a amar la misericordia y practicarla. Y no oprimir. Y en Isaías 58 dice que es lo que busca, versículo 5. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso que se incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿Es que dejes de comer y que te demudes el rostro y que estés todo triste y cabizbajo y que estés así? Y yo soy... Versículo 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Es lo que el Señor nos está llamando y nos está pidiendo. No es nomás simplemente, ya hice el ayuno. Me acuerdo cuando el pastor ayunó 40 días y pues miramos los resultados en su cuerpo físico. El pastor bajó un montón de peso, pues 40 días de ayuno. Y cuando estaba dice, oh hermano, dice, y no ayunen porque quieran bajar de peso. Me acuerdo que predicó en aquel tiempo. No es una dieta, hermanos, el ayuno. No es para que quiero que mi cuerpo mate las células malas y no sé qué tanta cosa y con esto yo voy a mejorar mi salud. Puede que sea un efecto secundario, pero no es lo principal, hermanos. Ni siquiera dejar de comer para, ¿sabes qué? Para obtener un beneficio de parte de Dios. El ayuno que el Señor busca es humillarnos delante de Él, no delante de los hombres, hermanos. Recuerde, el ayuno que Él quiere es un corazón, justamente, que se duela de la injusticia, que nos dolamos de que alguien está en necesidad. Y pienso yo, sabemos, si alguien está en necesidad, es que echar la mano, ten misericordia. En el Isaías 58, por lo menos en esta versión, dice, y no te esconda de tu semejante, dice al final, no te esconda de tu carne, dice Isaías, ahí en la Reina Valera actualizada, o aquí en las Américas, dice, no te esconda de tu semejante. Ahí viene el hermano, me va a pedir un préstamo, córrele.
O me va a pedir acá vender algo, o algo va a querer. Y peor si sabes que tiene necesidad. No le saques la vuelta al que tiene necesidad. Al contrario, hermanos, recuerden, no lo noté, pero es un proverbio, si no me equivoco, que dice que el que le presta al pobre, le presta a Dios. ¿Okay? El que le da al pobre, se lo está dando al Señor. Y así lo dice también, si no me equivoco, Mateo capítulo 26, cuando habla acerca de las ovejas y los carneros. ¿Recuerdan ese capítulo? Me voy a ir a él. No lo tenía en mis notas. Pero bueno, pienso que el Señor quiere que lo vea. Mateo capítulo 25, 26. Sí, perdón, capítulo 25. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O te dimos de comer, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios habla lo mismo. Isaías, Miqueas, Zacarías, Jesús mismo. Es algo que el Señor demanda de su pueblo. Zacarías no está escrito para los paganos. Zacarías fue escrito de manera especial para los judíos que habían regresado cautivos de la cautividad después de 70 años. Isaías para el pueblo de Israel, que todavía había como una nación. Ahí estaban las 12 tribus, si no me equivoco, todavía. Creo que con Isaías todavía estaban todas las 12 tribus. Ya estaba a punto de llegar a Siria, a la nación del norte, si no me equivoco. En cualquier época, hermanos, la palabra de Dios es la misma. Esto demanda el Señor de nosotros. Y es lo que quiere. Que nos acerquemos al Señor con un corazón sincero. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero justamente practicar la justicia, amar la misericordia, bendecir al oprimido, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al extranjero, al pobre, al que está en la cárcel, no importa, Señor. Y miren, hermanos, dijeron: oh, hermano, está tirando pedras, ¿no? Cada uno de ustedes sabe. Cada uno de ustedes conoce o conocemos. Hermanos, hacedores, dice Santiago, no oidores. Yo apelo al Espíritu Santo en este momento y le digo: Señor, usted hable a cada corazón y que le ponga en su mente y corazón la persona o las personas que usted y yo debemos de bendecir. Y dígale: sí, Señor, lo que usted diga, lo que usted mande, usted es mi Señor. Para terminar, el cuarto punto, no conclusión, el cuarto punto. Capítulo 9, versículo 10 de Zacarías. Pero en capítulo 7, versículo 10 de Zacarías: no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros. Isaías capítulo 5, perdón, Isaías 58, 9, para ahondar un poquito más en este punto, en el punto final. Dice así la segunda parte: si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, versículo 10,
y si te ofreces a ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado en este punto. El tramar mal en el corazón, el uno contra el otro. ¿Cómo le voy a sacar ventaja? ¿Cómo puedo obtener beneficio de tal persona o de tal compañía, de tal patrón? No, hermanos. Isaías 58 dice, deja de amenazar con el dedo, deja de hablar iniquidad, mentira, calumnia, chantaje. No debe de ser, hermanos. Dije, hermanos, eso es obvio. No me lo tiene que decir. ¿Y por qué está escrito en Isaías? ¿Por qué está escrito en Zacarías? Como les dije, ese mensaje no es para los que no conocen a Dios. Es para los hebreos, para los que estaban cautivos en Babilonia, para las personas que leían la Torá cada sábado. Y el Señor les demanda, qué bueno que ayunen, pero lo hacen mal, no lo hacen de la manera correcta. De nada sirve, hermanos, en serio. De nada sirve tener una doble vida. Al Señor nadie lo burla. Tú y yo podemos venir cada domingo a la iglesia y fallar en los puntos principales que el Señor está buscando en nosotros. Eso se le llama religión. Eso es comparar a nuestro Dios con un Dios pagano. ¿Sabían? El Dios pagano, ¿qué es lo que tienes que hacer para agradar al Dios pagano? Traerle sacrificios, ofrendas y Él te va a dar un beneficio. Eso es un Dios pagano. ¿Ok? Usted hace una promesa, hace una manda, lo que usted quiera, pongan el nombre que quiera y voy a obtener un beneficio. Eso no es nuevo. Desde tiempos antiguos sacrificaron a los hijos por eso. Oh, si yo sacrifico a mi hijo, entonces voy a tener buenas cosechas, voy a tener más dinero. Sí, ¿en serio? Sí, sacrifícalo y vas a ver que te va a ir muy bien. Oh, pues, lo siento, mi hijo, pero pues la familia te ocupa, así que le voy a sacrificar a este hijo a Moloch para que este Dios me bendiga. Nuestro Dios no es así, hermanos. O es que yo vengo a la iglesia, es que yo hago esto y ya tengo la bendición de Dios, ya empecé bien la semana con el pie derecho. Es importante y qué bueno. No estoy diciendo que no. Ni tampoco estoy acusando a los que están aquí, ¿verdad? Ni a los que ven los domingos, pero no es tan solo eso. El Señor busca nuestro corazón. Y Él quiere que estas cosas estén dentro, tatuadas, escritas en la mente y en el corazón, y las pongamos en práctica y amemos sus ordenanzas, pero también amemos ponerlas en obra, ser obedientes a su voz, a la voz del Señor. Es congruente, continúa el mensaje diciéndose en cada época y en el año 2025, hermanos, no hay la diferencia. El Señor demanda eso. Ahora, nosotros por medio de la sangre de Cristo, entramos y conocemos la palabra de Dios. Pero es mi oración, hermanos. Y es mi oración de todo corazón. Señor, ayúdame a ser hacedor de tu palabra, a amar tu ley, a amar tus preceptos. Ayúdame, Señor. Y ese mensaje que el Señor me da a mí, que yo lo necesito, también se los comparto a ustedes. Por lo siguiente, y concluimos ya. Gracias. Dice Deuteronomio 35, después de que les da el Señor toda la ley, solamente lo voy a leer. Dice, mira, yo te he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge.
Escoge. El Señor nos da su palabra y nos dice, aquí está el mensaje. Tú escoge. Y si alguien dice no, Zacarías 7, versículo 11 en adelante, tiene la respuesta para aquellos que dicen no. Dice así la palabra de Dios. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde, y se taparon los oídos para no oír, y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino, pues, gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y como yo había clamado, y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron, y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera. Convirtieron la tierra deseable en desolación. La generación que escuchó este mensaje por medio de Isaías dijo no. Dice que endurecieron sus corazones como el diamante. Y ustedes saben que es la piedra más dura que existe en el planeta Tierra, si no me equivoco. El diamante. ¿Ok? Difícil de romper. Así se pusieron duros. La casa rebelde, no quiero escuchar. Tapo los oídos, no me interesa. Pero, Isaías 58, dice así el versículo 8. Entonces tu luz, si alguien dice sí, entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti, irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y el Señor responderá. Clamarás, y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y te ofreces para ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos, dará vigor a tus huesos, serás como un huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Se dan cuenta, hermano, la diferencia? Esas palabras de Dios son vida. Vida para cada uno de nosotros. Y mi oración, y con eso cierro, como les dije, está en Ezequiel capítulo 36. Seguimos con los profetas, hermanos. Con esto cierro. ¿Okay? Con esto cerramos el mensaje de esta noche. Ezequiel 36. Versículo 26, hermanos. El Señor este versículo lo dice en primera persona. Pero yo lo voy a leer para mí. ¿Okay? Isaías 36, 26 dice, y esta es mi oración: Señor, dame un corazón nuevo y pon un espíritu nuevo dentro de mí. Quítame el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Por favor, Señor. Es mi oración, Señor. Caminar en sus caminos,
andar en las sendas que usted pide, Señor. Ayúdeme, Señor, a amar la misericordia, a practicar la justicia, a ayudar al huérfano, a la viuda, al que esté batallando, Señor, a bendecir en vez de maldecir. Que de mis labios, Señor, salgan tu palabra solamente, Señor. Cuídame de guardar mentira, engaño, falsedad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Necesito y quiero más de tu Espíritu Santo. Solamente con tu ayuda es posible. Gracias le doy, Señor, por esta relación tan hermosa que tengo contigo, Padre, a través de Cristo Jesús. Pero reconozco, Señor, que me hace falta mucho, que necesito más de tu presencia, necesito más de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a amarte cada día más y obedecerte, Señor, independientemente de las circunstancias. No importa si me vaya bien o mal, que tu ley, que tu palabra, que tus mandamientos, tus preceptos, sea donde yo encuentre el deleite cada día. Gracias le doy, Señor, esta noche. A usted siempre la honra y gloria. Y ayúdenos, como siempre, Señor, a hacer a su palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.